Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes del mundo del espectáculo turco, la historia de amor entre Serkan y Özge. Sí, lo han oído bien, porque detrás de las cámaras, de los focos y de las historias que vemos en pantalla, se esconde un romance con secretos, giros inesperados y momentos que, créanme, los van a dejar con la boca abierta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo nació la chispa entre estas dos estrellas? ¿Qué hay de su relación que no sale en los titulares? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los secretos más inéditos de su amor, esos que rara vez salen a la luz y que les garantizo que les sorprenderán. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de confesiones y detalles íntimos, no se olviden de darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque esto apenas comienza. Vamos a empezar por el principio, ¿no creen? Porque como en toda gran historia de amor, todo tiene un origen, un primer encuentro que quizás en ese momento no se imaginaban que sería el inicio de algo tan especial. Y para Serkan y Özge, este origen no estuvo exento de cierta casualidad cósmica. Muchos de ustedes quizás los conocen por sus exitosos proyectos en común, esas colaboraciones que los catapultaron a la fama y que, para muchos, parecían el escenario perfecto para que el amor floreciera. Pero la verdad es que su conexión va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Se conocieron, como suele pasar en este mundo, en un evento de la industria, una gala, una premiere, algo glamoroso, sí, pero lo interesante aquí es que, según lo que hemos podido investigar y gracias a algunas filtraciones y comentarios de personas cercanas, no fue amor a primera vista para ambos. De hecho, se dice que Serkan quedó inmediatamente prendado de la inteligencia y el sentido del humor de Özge, mientras que ella, al principio, lo veía más como un colega talentoso, alguien con quien compartir un proyecto, pero nada más. Imaginen la sorpresa cuando las cosas empezaron a tomar otro rumbo. Uno de los secretos mejor guardados, y que sin duda los va a dejar boquiabiertos, es la forma en que su relación comenzó a evolucionar. No fue un romance explosivo y público desde el principio. Al contrario, Serkan y Özge optaron por un enfoque mucho más discreto, reservado, casi clandestino al principio. Querían asegurarse de que lo que estaban construyendo era genuino, sólido, lejos de las presiones mediáticas y de los rumores que tan a menudo pueden desgastar una relación incipiente. Se dice que sus primeras citas fueron en lugares poco concurridos, escapando de las miradas indiscretas, disfrutando de la compañía del otro en la intimidad. Y esto es algo que admiro mucho de ellos, esa valentía de proteger su espacio personal en un mundo donde todo parece estar a la vista. No es fácil ser una figura pública y querer mantener ciertas cosas para uno mismo, y ellos lo lograron, al menos durante un tiempo crucial para afianzar su vínculo. Y hablando de vínculos, otro aspecto fascinante es la compatibilidad que trasciende lo profesional. Todos sabemos que son grandes actores, que tienen una química innegable en pantalla, pero ¿qué los une cuando las cámaras se apagan? Pues según diversas fuentes y entrevistas donde han sido un poco más abiertos, comparten valores muy similares. Les encanta la lectura, tienen un gran interés por la historia y, lo más importante, tienen una visión de la vida y de la familia que parece estar en perfecta sintonía. No se trata solo de pasiones compartidas, sino de esa conexión profunda a nivel de alma, ese entendimiento mutuo que solo se logra cuando dos personas se complementan realmente. Y esto es algo que a menudo se pasa por alto cuando solo nos fijamos en la superficie de sus personajes en la televisión. Ahora, prepárense para uno de los giros más inesperados. ¿Se imaginan que a pesar de su conexión profesional y personal, hubo momentos de duda? Sí, porque incluso las parejas más sólidas enfrentan sus desafíos. Y aunque ellos nunca lo han hecho público en detalle, se rumorea que ambos tuvieron que superar obstáculos, inseguridades, tal vez diferencias de opinión sobre el futuro o las presiones de sus carreras. Lo verdaderamente admirable aquí es su capacidad para comunicarse, para resolver conflictos de manera madura y para reafirmar su compromiso mutuo. No fue un camino de rosas constante, pero sí uno de aprendizaje y crecimiento juntos, lo que, a mi parecer, hace que su amor sea aún más valioso y admirable. Porque el verdadero amor no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de superarlos juntos. Otro detalle que me parece importantísimo destacar es el apoyo incondicional que se brindan en sus carreras. Aunque a veces se les ve como una pareja inseparable, cada uno tiene sus propios proyectos, sus propios sueños.
Y lo que es realmente inspirador es cómo celebran los éxitos del otro, cómo se animan mutuamente en los momentos difíciles. Hay entrevistas donde Serkan habla con orgullo de los logros de Özge, y ella, a su vez, lo elogia por su dedicación y talento. Esta admiración mutua es la base de una relación sana y duradera, y ellos la tienen en abundancia. No compiten entre sí, se potencian y eso, amigos míos, es oro puro en el mundo de las relaciones. Y ahora, un secreto que pocos conocen y que revela la profundidad de su compromiso. Se dice que hubo un momento en el que sus carreras los llevaron por caminos geográficos distintos por un tiempo considerable. Imaginen la distancia, los horarios complicados, la tentación de dejar que la rutina o las nuevas oportunidades se interpongan. Sin embargo, según se cuenta, ambos hicieron un esfuerzo monumental para mantener viva la llama, para que la distancia no erosionara su amor. Llamadas constantes, visitas sorpresa, pequeños detalles que demostraban cuánto se importaban. Esta dedicación en la superación de la distancia es una prueba de fuego para cualquier relación, y que ellos la hayan superado con éxito dice mucho de la fuerza de su vínculo. Pero no todo es sobre los grandes gestos. Lo más bonito de su amor, según lo que se deja entrever, son los pequeños momentos cotidianos. Las cenas tranquilas en casa, las conversaciones profundas sobre cualquier tema, el apoyo en las pequeñas cosas del día a día. Es esa intimidad construida a través de la familiaridad, de conocerse al dedillo, de saber que hará sonreír al otro, que necesita sin necesidad de decirlo. Es esa magia que transforma lo ordinario en extraordinario, y que solo se logra cuando hay una conexión genuina y un amor que se nutre día a día. Y para aquellos que aman los detalles, aquí va uno más que seguramente les va a encantar. Se dice que tienen un código secreto entre ellos, una forma de comunicarse, de enviarse mensajes de amor o de complicidad que solo ellos entienden. No se trata de algo formal, sino de pequeños gestos, miradas, palabras clave que hacen referencia a momentos vividos juntos o a sus proyectos. Es como un lenguaje propio, un reflejo de su mundo compartido y de la intimidad que han construido. Esto demuestra que, a pesar de ser figuras públicas, han sabido crear su propio espacio, su propio universo de amor. Pasando a otro aspecto que me parece fundamental, es la forma en que han manejado la fama y la presión mediática. Han sido muy astutos al mantener su relación fuera del ojo público cuando han necesitado privacidad, pero también han sabido compartir momentos importantes de su vida con sus seguidores de una manera auténtica. No se trata de una relación fabricada para la prensa, sino de una conexión real que, de forma natural, ha ido compartiendo ciertos aspectos con quienes los admiran. Y esto es algo que se agradece porque nos permite ver que, detrás de las pantallas, hay personas reales con vidas reales y amores que crecen. Incluso se ha hablado de planes a futuro, de una posible consolidación aún mayor de su relación, aunque siempre manteniendo la discreción que los caracteriza. No es necesario gritar al mundo cada detalle de su vida privada, pero se percibe una profunda estabilidad y un compromiso a largo plazo. Y es maravilloso ver cómo una relación que comenzó quizás con cierta cautela, se ha convertido en una fuerza tan sólida y admirable. En resumen, amigos, hemos explorado los secretos más inéditos del amor entre Serkan y Özge, desde su encuentro casual, pasando por su discreto inicio, los valores que los unen, los desafíos que han superado, el apoyo incondicional en sus carreras, la fuerza para mantener viva la relación a pesar de la distancia, la magia de sus momentos cotidianos y hasta sus pequeños códigos secretos. Lo que queda claro es que su relación es mucho más que una simple atracción o una alianza profesional. Es una conexión profunda basada en el respeto mutuo, la admiración, la complicidad y un amor que ha sabido crecer y fortalecerse lejos de los focos, pero siempre con una luz propia que ilumina sus vidas. Son un ejemplo de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor verdadero puede encontrar su camino y florecer en la intimidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desvelando estos secretos que, sin duda, nos muestran una faceta más humana y auténtica de Serkan y Özge. Me encantaría saber qué fue lo que más les sorprendió de todo lo que hemos comentado. Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, que siempre leo y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo más historias fascinantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más retos y más historias para compartir. Hasta la próxima.